Buenas tardes y bienvenido a nuestro estudio aquí con la Iglesia Bautista Comunidad en Stuart, Florida. Soy Pastor Ron Maggard, compartiendo la palabra de Dios contigo esta tarde. Somos leyendo del libro de Santiago, capítulo 4, y queremos continuar en versículo 1 a 6 esta tarde. Yo quiero hablar contigo sobre la guerra que viene. Yo entiendo que muchos son escuchando sobre los últimos días, las naciones contra otras naciones, y somos escuchando sobre las pestilencias, los terremotos, diluvios y las hambrunas en muchos países, y especialmente durante estos días, cuando hay muchas protestas y muchos problemas en las ciudades, muchos problemas con racismo y muchas otras cosas que son cada día en el televisor. Y ¿por qué de las cosas como esta? Muchos cristianos, muchos que no son incrédulos y no sé nada, pero son hablando sobre una guerra que viene. Algunos hablan sobre el guerra mundial número 3 o el guerra del fin del mundo. Pero esta tarde yo quiero nosotros pensar de una otra guerra. La guerra que es con nosotros en este momento. La guerra adentro. En el libro de Santiago, versículo 4, en Santiago, capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice, ¿de dónde vinieron las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedéis. Yo estoy leyendo los versículos aquí y son realizando que sobre esta guerra es la guerra que viene de adentro de nosotros. Las primeras palabras de este capítulo dice de dónde vienen las guerras. Y realmente para contestar esta es para entender que todos de las guerras comienza pequeñas, sí, pero eventualmente son creciendo y afectando otros y otros, afectando todas las comunidades, afectando toda la nación y una nación contra otra nación. Todas las guerras, dice la palabra de Dios, vienen de nuestros corazones. Viene de la lujuria adentro de nuestros corazones. La Biblia dice los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, hablando sobre los miembros de nuestro cuerpo. Es una desatisfacción que tenemos para las cosas que tenemos y una codicia, una lujuria
para las cosas que pertenecen a nuestros vecinos. Las guerras vienen de nuestros corazones. Yo creo que si fue posible para nosotros entender la fuente de todo de los problemas que tenemos, son originalmente de nuestros corazones, de mi corazón, de su corazón. Y ellos son, y todo de esta lujuria, todo de este celoso, es en nuestros corazones y es creciendo hasta es afectando a todos de las familias y todas las comunidades hasta es fuera de la controla. Pero realmente la Biblia dice de dónde vienen las guerras. Ellas vienen de adentro. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 10, la Biblia dice, el alma del impío desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando él escarnecedor es castigo, el simple se hace sabio. Y cuando se le amanece, el sabio aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Amados, esta guerra viene de adentro de cada de nosotros. Pensando de esta guerra, Santiago 2:4 y versículos 2 y 3 habla sobre las armas usa en esta guerra. Las armas, miren versículo 2, cerca el fin del versículo, la Biblia dice no, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros delitos. Yo creo que Dios ha dado a nosotros una gran bendición de oración para usar en esta guerra. Santiago es escribiendo a personas espirituales, pero ellas son faltando usar la arma más grande que tenemos para nuestras vidas y para esta guerra, oración. Él dice dos cosas. Primero, él dijo que no tenemos porque no pedías. No tenemos porque no pedías. Faltando oración es el gran razón para que somos vencidos en esta guerra. Yo quiero leer algunos versículos del libro de Efesios, capítulo 6. Es una porción de la palabra de Dios conocido porque es sobre la armadura de Dios, pero muchos han faltado el punto específico de esta porción de la palabra de Dios. Pero leemos esta conmigo, Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndoos acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después recibiendo y vestiendo en todo esta armadura, el yelmo, el corazo, y cuando tenemos la espada, cuando tenemos nuestros pies con las cosas apropiadamente, después todo, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La arma es para nosotros en el guerra para pelear contra toda la lujuria, toda la maldad que es en nuestras vidas, alrededor de nosotros, pero que es comenzando en nuestros propios corazones adentro. Santiago quiere nosotros entender eso. Pablo en su carta a los Efesios quiere nosotros entender que oración es la guerra. Tenemos la armadura, pero es muy necesario para nosotros tener las cosas dadas para ayudar a nosotros. La segunda cosa en versículo 2, en 3 de Santiago 4 es esta. Él dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís mal. ¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Mira, el Señor quiere ayudar a nosotros por medio de nuestras oraciones. Pero somos buscando para nuestros propios placeres. Recuerde el versículo 1, todas las cosas. Y somos diciendo, Señor, yo quiero las cosas que mi vecino tiene. Somos buscando las malas cosas. Somos buscando las cosas equivocadas. Es importante para nosotros buscar primeramente el reino de Dios. Y para buscar cosas para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia. Pero en esta guerra somos buscando cosas para nuestra propia gloria, para nuestros deleites. Es algo triste y malo para nosotros. Pero también en esta guerra tenemos la arma de oración. Las armas dadas para nosotros. Pero también en versículo 4 leemos sobre los enemigos que tenemos. Miren este versículo, la Biblia dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios. Cuando somos investigando, es posible para nosotros realizar los enemigos en esta guerra. Él es llamando a nosotros adulterios. Adulterios. ¿Por qué? Porque Él es diciendo ha sido culpable de la violación de la santidad de nuestro santo relación con Dios. Muy sencillo, ha sido infiel en nuestra relación con Dios. Ha engañado sobre la relación que tenemos con Dios. Y en nuestra relación con Dios ha sido más infiel con el mundo y todo que es adentro del mundo. Primero de Juan 2:15 dice, no ames al mundo. Sí, es importante para nosotros tener amor para Dios, pero la Biblia dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es nuestro enemigo, pero somos pasando más tiempo con el mundo y poco tiempo con el Señor. Es como somos, es un adulterio contra Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Él es allí para nosotros en nuestra relación, pero ha sido infiel y ha sido parte del mundo nuestro enemigo. Un otro pensamiento en versículo 5 es esta. En esta guerra es nuestro aliados. En todo guerra es importante para conocer quién es nuestro aliado. En versículo 5 de Santiago 4, la Biblia dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios ha dado a nosotros la Escritura. Mira otra vez en versículo 5. La Escritura dice, pero en muchos casos en vano. Las Escrituras dice, las Escrituras son para ayudar a nosotros, para guiar a nosotros. Y las Escrituras llevar fruto. Yo estoy todas las cosas 5 y gozo, paz, el fruto en el lugar somos llevados de Dios las cosas del mente. ¿Dónde es posible para nosotros hallar victoria? Santiago en el libro de versículo 6. Él da mayor, Dios resiste a la Biblia dice, nuestro es gracia más gracia. En nuestro orgullo somos levantando nosotros sobre Dios. Pero cuando este orgullo dice que Dios es nosotros, pero dar gracia son humildes. Capítulo 5, versículo para que pecado abundase. Pecado abundo
sobre la gracia. Y en primera de Pedro, ancianos, y todos sumisos resisten de Dios. Mira, si queremos victoria en esta guerra que es adentro, humillar delante de Dios y recibir su gracia. Y este es cuando tenemos la oportunidad para tener victoria. La Biblia dice, porque así cuyo nombre es santo, en el altura, en espíritu de las humildes, corazón. La Biblia dice, pobre y humilde es dentro. Yo, ven, él espera cantarme. Para estudiar las escrituras. Hay guerra, pero hay posibilidad de victoria. Y queremos usted tener esta en su propia vida. En el de Cristo. Bendiciones. Amén.